Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo el caso del asesinato de una locutora de radio en Virginia, Estados Unidos. Este caso me ha gustado, me podéis entender, porque para poder resolver el caso hay un perro rastreador que consigue decir y encontrar al asesino de esta mujer. Y me encanta cuando hay perros trabajando en estos casos porque nos enseñan lo sumamente inteligentes que son. Yo sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Hoy venimos a hablar del asesinato de Debbie Daykus. Debbie Daykus era una locutora de radio en una cadena de FM en Virginia, Estados Unidos. Su programa se emitía a altas horas de la noche y era una mezcla de conversación íntima, confesiones y algo de música. Le contaba a la audiencia cómo se encontraba ella ese día, cuál era su estado anímico, qué había hecho durante el día, y lo que conseguía era animar a la audiencia para que llamara al programa y ellos contaran también cómo se encontraban, cómo se sentían, cómo habían llevado el día. Era una locutora de radio muy popular porque conseguía que la gente se sintiera cercana a ella. Debbie salía con Bill Campbell, un disc-jockey que trabajaba en la misma emisora de radio que Debbie. La vida de Debbie Daykus era una vida normal, una vida cotidiana, su trabajo, su pareja, su casa, hasta que llega el día en que la policía recibe una llamada de un cazador. La llamada dice lo siguiente: he encontrado un cuerpo. ¿Dónde? ¿Conoce ese campo comunitario donde siembran huertos? ¿El cuerpo es de un hombre o de una mujer? Es de una mujer. ¿Blanca o negra? Blanca. Cuando la policía llega, se encuentra el cuerpo de Debbie en una zanja del huerto comunitario donde Debbie cultivaba verduras. La primera impresión que tuvo la policía era de un asesinato por motivaciones sexuales, porque tenía la ropa descolocada y el cuerpo colocado de tal manera que les daba a pensar en ese tipo de asesinatos. Descartaron el robo porque el bolso de Debbie estaba en el coche a unos 5 metros de distancia. Sacaron en claro que el ataque había sido al lado del coche, porque se le había caído el pasador del pelo y sus cigarros. Había señales de lucha y encontraron sangre en el coche. La policía encontró lo que definieron como la primera prueba del caso. Cerca del coche de Debbie había un trozo de plástico negro que no se conseguía averiguar qué era o a qué pertenecía. Estaba colocado sobre una de las huellas que había dejado el coche de Debbie. Mientras la policía examinaba la escena del crimen, llegó el novio de Debbie, Bill Campbell. Llegó antes de que la policía lo llamara. Cuando Bill Campbell llega a la escena del crimen, le pregunta al policía que qué es lo que pasa, porque no le dejan pasar. Le explican que no puede pasar porque hay un cadáver, porque se ha cometido un crimen. Y él pide por favor que le informen porque él va en busca de su pareja, va en busca de su novia, que tarda demasiado en llegar a casa, que se le ha pasado la hora habitual a la que ella suele llegar y que por eso él ha ido a buscarla. Cuando Bill le dice a la policía el nombre de su novia, le comunican que efectivamente es ella a la que han encontrado muerta. Cuando la policía comienza a investigar y habla con los compañeros de Debbie en la radio, uno de ellos les comentó que la podía haber matado alguien por sentir celos en el ámbito laboral. Contó que había excompañeros que no se llevaron bien con ella porque la veían una persona muy melosa y no les gustaba su estilo de hacer radio. Debbie le había comentado en alguna ocasión a sus amigos más cercanos que tenía el miedo de que algún día algún fan de ella, de la radio, se colara en el estudio, la violara y la matara. Es ahí cuando la policía empieza a barajar la opción de que haya podido ser alguno de sus oyentes, lo cual abarcaba a muchísima gente, porque la emisora se escuchaba en 3 ciudades. Una vez que la comunidad se entera del asesinato, comienzan a tener miedo, ya que ha sido un día, entre semana, a una hora que es de día, en un lugar donde hay mucha gente entrando y saliendo todo el tiempo, y nadie ha visto nada. En la autopsia de Debbie Daykus se encuentran laceraciones múltiples en la parte delantera y trasera de la cabeza. El forense encuentra también una herida inusual en la espalda. La temperatura de su cuerpo y el rigor mortis indicaban que llevaba muy poco tiempo muerta cuando llegó la policía, aproximadamente unas 2 horas. La causa de la muerte fue asfixia. La habían estrangulado y después ahogado en un charco de agua. Los forenses no encuentran ninguna señal de violación y las pruebas de su cuerpo indicaban
que Debbie se había defendido, que había mantenido una lucha con su agresor. La policía inmediatamente empieza a hablar con toda la gente asidua a ese huerto comunitario. La gente le comenta a la policía de un chico rubio que pasaba a menudo por la zona, pero que no recordaban cuándo lo habían visto por última vez. Así que la policía comienza a buscarlo. Lo encontraron porque pasaba mucho tiempo en un cementerio que había justo al lado del huerto. Su nombre era Mike LaPrade. Vivía a 3 kilómetros de la escena del crimen. Pero Mike LaPrade demostró que no estaba en la ciudad el día del crimen, así que fue descartado. También descartaron al novio de Debbie, que pudo demostrar que no estaba con ella cuando se cometió el crimen. La policía investigó los archivos telefónicos de la emisora de radio para ver cuántas personas habían llamado al programa de Debbie en repetidas ocasiones, pero no llegaron a encontrar a nadie sospechoso. Cuando están examinando la zona que rodea al huerto, a pocos metros del cuerpo de Debbie, encuentran el mango de madera de una azada, que estaba partido por la mitad. Comprobaron que golpearon a Debbie con ese palo, porque tenía cortes largos en la cabeza y el cuero cabelludo estaba roto, y todo esto encajaba con golpes fuertes dados por la azada. Los analistas en el laboratorio buscan pruebas en la azada y en el filo encuentran pelos iguales a los de Debbie. Llevaron a un perro policía para rastrear el olor del asesino. Se avisó de que nadie tocara el palo de la azada hasta que el perro lo olfatease. Sacaron parte de la azada con un palo y el resto se quedó en el agua, y el perro captó el olor. Se cree que es la adrenalina lo que huele el perro. Se dice que los perros huelen el miedo, y es porque cuando una persona se dispone a cometer un crimen que sabe que está mal, le sube mucho la adrenalina y eso hace que salga más olor del cuerpo y por ende es más fácil rastrearlo. Cerca de donde estaba olfateando el perro se encuentra un grupo de personas que se había acercado a la escena a cotillear. El perro, sin dudarlo un momento, después de olfatear el palo de la azada, continúa caminando y se dirige hacia el grupo de personas pasando de largo por el coche de Debbie y se para detrás de un hombre joven, olfateándole las piernas. El perro se para y mira a la gente que lo llevaba atado. El joven al que el perro detecta se llama Ronald Blanchard, que tenía en ese momento 20 años, estaba casado y tenía un hijo. Trabajaba en un barco de pesca y le dijo a la policía que él no tenía nada que ver con el crimen y que no sabía que Debbie era una locutora de radio hasta que se lo dijo la gente que andaba por allí. Pero es que la casualidad de que esta persona a la que el perro olfatea y detecta es la misma persona que ha llamado a la policía y ha avisado de que se ha encontrado un cuerpo sin vida en el huerto comunitario. Esta persona era el cazador que había llamado a la policía. La policía, evidentemente, comienza a investigar su pasado. Van al campo de caravanas, donde había vivido antes, descubren que tenía antecedentes y que había abandonado el instituto y que era una persona muy irascible. Él, por su parte, negó haber tocado la azada cuando encontró el cuerpo de Debbie y dijo que solo le había tomado el pulso. Los analistas encontraron salpicaduras de sangre en la camisa de Ronald Blanchard. Analizan la sangre y descubren que la sangre no era de él y que da positivo con el ADN de Debbie. Él daba la explicación de que esa sangre había llegado a su camisa y a sus pantalones al agacharse para tomarle el pulso a Debbie. Pero lo que Ronald tenía en su camiseta no eran manchas por transferencias de otro cuerpo, sino salpicaduras que se producen al golpear, salpicaduras por impacto. La policía recuerda que Ronald les contó en su llamada que él estaba cazando cuando encontró el cuerpo de Debbie, así que la policía le pide el rifle. El rifle estaba lleno de barro, el cañón estaba doblado y el cerrojo no funcionaba, estaba aplastado y roto, le faltaba un trozo. Todo esto indicaba que había bamboleado el rifle como si fuera un bate de béisbol. Recordemos el trozo de plástico negro que se encontró en la huella de neumático del coche de Debbie en la escena del crimen. Era el trozo que le faltaba al rifle de Ronald Blanchard. La policía le pregunta si había estado cerca del coche de Debbie, pero Ronald dice que no. La culata del rifle era de la misma forma y dejaba la misma marca que el golpe que había en la espalda de Debbie. Los investigadores encuentran también pelo de la víctima en la zona del cerrojo del rifle que estaba dañada. De ahí consiguieron recuperar 2 pelos,
Los examinaron bajo el microscopio y vieron que se habían arrancado con fuerza. Compararon los pelos del rifle con los pelos que habían cogido de la cabeza de David Dacus durante su autopsia. Los ampliaron en el microscopio y descubrieron que la estructura de ambos pelos era muy similar. Debbie, en su momento, le había contado a su novio que había tenido una discusión con un cazador mientras ella estaba en el huerto comunitario, porque a ella no le gustaba que estuviera tan cerca disparando a los pájaros. La policía tenía muy claro que Ronald Blanchard era el asesino de David Dacus, pero no entendían muy bien por qué había llamado por teléfono para dar aviso del cuerpo de Debbie. Mientras buscaban respuesta para este enigma, un analista forense lleva a cabo un experimento. Se pone un mono blanco, utiliza una esponja empapada en sangre y la puso en un casco de motorista. Después usó una azada igual a la utilizada en el asesinato de Debbie y comienza a golpear la esponja varias veces con fuerza. De inmediato aparecen las mismas manchas de salpicadura en el mono blanco del analista que las encontradas en la camiseta de Ronald Blanchard. Cuanto más fuerte es el golpe, más lejos llega la salpicadura y más fina es cuando llega. Y los expertos afirman que la única manera de que Ronald Blanchard tuviese salpicaduras de ese tipo en su camiseta era o bien que hubiese sido él el que hubiese cometido los golpes hacia Debbie con la azada, o que hubiese estado cerca, presente, mientras otra persona lo hacía. Las salpicaduras estaban en la parte superior de la camiseta, en el pecho y en las dos mangas, pero lo más surrealista es que encontraron salpicaduras de sangre en la parte de atrás de la camiseta. Esas salpicaduras indicaban que había cogido algo, que había dado un golpe y que había cogido impulso hacia atrás para volver a realizar otro golpe. Es en ese momento cuando coge el impulso que se mancha con salpicaduras de sangre que ya tenía la azada. Las pruebas en los vaqueros de Ronald Blanchard indicaban una pelea. La zona de las rodillas de los vaqueros tenían manchas de grasa, como si se hubiera arrodillado y se hubiera manchado de esa forma las rodillas. Con todas estas pruebas, es detenido y acusado de intento de violación, secuestro y asesinato. El planteamiento de la fiscalía fue que Ronald Blanchard vio a Debbie en el huerto comunitario, que la golpeó con la culata de su rifle mientras ella estaba cerca de su coche. Al ella intentar alejarse, él la vuelve a golpear y es ahí donde rompe un trozo de plástico del rifle, que fue el encontrado cerca del coche de ella. Creen que el motivo principal era la violación, pero como ella se defiende, no lo consigue. Al no conseguir lo que él quería de ella, coge la azada y la empieza a golpear en repetidas ocasiones, creándose así las salpicaduras de sangre. Y una vez que es suficiente para él, la estrangula. Creen que cuando llega a su casa, su mujer le ve con la sangre en la ropa y en las manos y no le queda más remedio que contarle que se había encontrado un cadáver en el huerto comunitario. Debido a esto, se ve obligado a llamar a la policía. Y cuando va al lugar del crimen para hablar con la policía como testigo, el perro le identifica. Que por cierto, este perro se llamaba Roddy y había participado en centenares de casos y tenía una efectividad de más del 99%. Hablamos de un 99% en más de 700 casos. Durante el juicio, Ronald Blanchard siguió defendiendo su inocencia, llegando a declarar en su propia defensa. Pero las pruebas contra él eran demasiado sólidas y fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. No mostró ningún tipo de remordimiento e insistía en su inocencia, que la policía se había equivocado de persona. Pasados unos años después del crimen, admitió su culpabilidad escribiendo una carta a un programa. En la carta decía: «Lamento profundamente el dolor que he causado a tanta gente. No dudo de que no comprendía lo que había hecho, pero acepto las consecuencias de mis actos». ¿Qué quiere decir con esta última frase? ¿Que no entendía lo que estaba haciendo, pero que es tan bueno que asume las consecuencias de lo que hizo? ¿Que él no era cabal, que no estaba cabal, que no era consciente de lo que estaba haciendo? Si lo hizo fríamente. Él tuvo una discusión con Debbie Dacus y a los pocos días intentó violarla y la asesinó. ¿Cómo que no era consciente de lo que estaba haciendo? Espero que no lo conocierais. Por mi parte, el ritual de siempre: manita arriba, suscribe, campanita y nos vemos en el siguiente caso. Chao.